Hermanos y hermanas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, les habla nuevamente su hermano y teólogo Miller Jair Mojica Rendón, del Distrito 28 y PUC Pío XII. Hoy, en esta serie que hemos titulado Los Reyes del Norte, tenemos el agrado de tener a nuestro lado la compañía de otros teólogos muy apreciados por nosotros. Se trata de la hermana Luz Rincón, del hermano Óscar Hernández y del hermano Ismael Castellanos, a quienes tenemos aquí en estudio. Bueno, sin más preámbulos, voy a hacerles un pequeño bosquejo de lo que es los Reyes del Norte. Se trata de que Saúl y David y Salomón fueron los únicos que reinaron antes de que Israel se dividiera en dos reinos. Después de ellos, Israel y Judá sufrieron grandes pérdidas debido a la desobediencia de sus reyes. Entre los reyes de Judá, es decir, los del sur, podemos encontrar algunos que fueron obedientes a Dios. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de los reyes siguientes de Israel. Bueno, los reyes de Israel, después de Salomón, en su orden, fue primero Jeroboam. Entonces, este rey duró 22 años, fue el segundo rey que más duró. Mm, Ahías profetizó que Jeroboam sería rey sobre 10 de las 12 tribus de Israel, haciéndolo el primer rey del reino dividido. Dios le prometió un reinado largo y exitoso siempre y cuando el rey siguiera los caminos de Jehová. Las otras dos tribus, las de Judá y Benjamín, formaron su propio reino bajo Roboam, el hijo de Salomón. Jeroboam rompió su pacto con Dios y se volvió arrogante, eventualmente practicando la idolatría. Pero bueno, una vez más, entonces les damos gracias a los hermanos Óscar Hernández y a la hermana Luz Rincón, al hermano Ismael Castellanos. Entonces, por favor, hermana Luz Rincón, continúas hablando acerca de los siguientes reyes que estuvieron en el reinado de Israel. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, hermano Miller, gracias por la invitación. Efectivamente, vamos a mirar aquí unas características muy importantes de los reyes de Israel. Vamos a mirar primeramente a Nadab, rey de Israel, durante 2 años. Este siguió los malos caminos de su padre Jeroboam durante su corto reinado. Murió en las manos de Basa, hijo de Ahías. Basa también mató a la familia entera de Jeroboam y Nadab, cumpliéndose lo que Dios había advertido a Jeroboam sobre las consecuencias de romper el pacto con Jehová. Basa, a su vez, rey de Israel durante 24 años. Jehú profetizó la derrota de Basa por sus pecados. Este fue un rey malvado que continuó con la apostasía en Israel. Vemos también a Ela, rey de Israel, durante 2 años. Fue el hijo de Basa. Sinri, su siervo, conspiró matarlo mientras visitaba la casa de su mayordomo Arsa. Irsi, también rey de Israel, durante 7 días. La historia de Sinri es corta, pero trágica. Israel se volvió contra él al escuchar que había asesinado a Ela y el resto de la casa de Basa. El pueblo lo tumbó de su lugar y pusieron a Onri. Durante estos eventos, Sinri entró a la casa real y prendió fuego. Ahí murió. Fue un rey malvado. Onri fue rey de Israel durante 12 años. Onri quedó como rey después de los eventos que terminaron con la vida de Sinri. Hubo una breve oposición de él a un grupo que apoyaba a Timni como rey. Primera de Reyes 16 dice que él compró el monte de Samaria por 2 talentos de plata y estableció esa ciudad. Onri también hizo lo malo delante de Dios. Otro rey, Acad, reinó durante 22 años. Quizás fue el más malvado de todos los reyes. Su esposa, la infame Jezabel, fue aún más malvada que él. Elías fue como uno de los muy pocos profetas que se mantuvieron fieles a Dios durante el reinado de Acad, que fue conocido no solamente por su inmensa idolatría, pero también por las persecuciones de los profetas de Jehová. Dios había anunciado un castigo terrible para Acad y Jezabel. Al oír esto, Acab se arrepiente y Dios, siempre honrando el arrepentimiento del hombre, pospone el castigo. Acab vuelve a deshonrar a Dios y muere en batalla. Luego Jezabel y toda su descendencia. Miramos también a Ocosías, rey de Israel durante 2 años. Fue malvado como su padre Acab y recibió el castigo de muerte por sus pecados y los de sus padres. Su gran pecado fue que estando herido consultó a Baal Zebub, un dios falso, en vez de consultar a Jehová. Por último miramos a Joram, rey de Israel durante 12 años. La Biblia hace una comparación interesante entre Joram y los reyes anteriores.
Aunque fue desobediente a Dios, dice que no fue al extremo de Acab. Por lo menos quitó los ídolos de su padre, que su padre había puesto en Israel. Aún así vivió una vida pecaminosa y no agradaba a Dios. Entró en conflicto contra el rey de Moab y pide consejo a Eliseo, el profeta que siguió a Elías. Bueno, ahora le doy paso al gran teólogo Óscar Hernández, que él nos sigue hablando de estos reyes importantes. Gracias, hermana Luz. Bueno, seguimos hablando de los reyes del norte. Vamos a hablar en este momento de Jehud. Reinó en Israel durante 28 años. Fue usado por Dios para traer castigo sobre la casa de Acab y Jezabel, exterminar a Baal, y fue del pueblo de Dios. Fue obediente al cumplir con estos mandamientos de Dios, pero a veces se apartó de la ley de Jehová, aunque no fue así siempre. Jehud fue el único de los reyes de Israel que obedeció a Dios. También vamos a hablar del rey Joacás. Reinó en Israel durante 17 años. Fue el hijo de Jehud. Dios responde a la oración de Joacás cuando el rey de Siria se levantaba contra Israel. Joacás no fue obediente a Dios. Vamos a hablar también de Joás. Reinó en Israel 16 años. El rey se vio en varios conflictos con Siria, Moab. Aunque consultaba a Eliseo de vez en cuando, Joás fue un rey que pecó con la idolatría, y esto lo llevó a su fracaso. Vamos también a hablar de Jeroboam II. Reinó en Israel durante 41 años. En Segunda de Reyes 14 dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amar hasta el mar de Arabat, conforme a la palabra de Dios. Aún así hizo lo malo delante de Dios. Vamos a hablar también del rey Zacarías. Reinó en Israel durante 6 meses. Dice Segunda de Reyes 15 que hizo lo malo delante de Dios y que sufrió la muerte en las manos de Salún, quien tomó su lugar e hizo lo malo delante de Dios. Bueno, mis amados hermanos, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Ismael que nos hable de los últimos 5 reyes del norte. Hermano Ismael, gracias. Gracias, hermano Oscar, por la oportunidad. Para mí es un placer explicar sobre estos reyes. Vamos a explicar sobre el 15º rey. Salún, rey de Israel durante un mes. Fue asesinado por Manaén, quien tomó su lugar, hizo lo malo delante de Dios. El 16º, Manaén, rey de Israel durante 10 años, hizo lo malo delante de Dios cuando el Pul, rey de Asiria, fue a atacar a Israel. Manaén le ofreció 1000 talentos de plata para que se apartara, levantó ese dinero cobrando un tipo de impuestos al pueblo. El 17º, Pecai, rey de Israel durante 2 años, fue asesinado por Peca, quien tomó su lugar, hizo lo malo delante de Dios. El 18º, Peca, rey de Israel durante 20 años. Falló su plan de atacar a Jerusalén, hizo lo malo delante de Dios y fue asesinado por Oseas. El 19º, Oseas, rey de Israel durante 9 años. El último rey de Israel también hizo lo malo delante de Dios. Su derrota vino en manos del rey de Asiria, quien se enteró de que Oseas conspiraba con él. Asiria llevó a Israel en cautiverio. Bueno, amados radioescuchas, ha sido un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Los esperamos en una próxima emisión de nuestra emisora cristiana Cristo Viene. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y éxitos en cada una de sus labores.